Hola, buenas noches. Mi nombre es Juliana Hernández y hoy estoy junto con mi compañera Mari Mendoza presentándoles la fase 3 del curso de Psicología Política. En esta etapa estamos trabajando el tema de apropiación epistémica. Somos el grupo 73. A continuación, pues les estaremos dando esa breve introducción de este video. Y bueno, empezamos diciendo que la política es una fuerza omnipresente en nuestras vidas, con esas implicaciones que van más allá de unas urnas electorales cada 4 años o cada que elegimos presidente y todos esos pasillos del poder. Cada conversación que tenemos, cada noticia que leemos y cada elección que hacemos cuando ejercemos el voto está de alguna manera está de alguna manera moldeada por nuestras experiencias pasadas y nuestras creencias políticas arraigadas. La política se filtra una identidad, o sea, la política tiene una identidad y se convierte en esa parte intrínseca de nosotros y de cómo nosotros interactuamos con el mundo que nos rodea. En los próximos minutos exploraremos cómo este se desarrolla y analizaremos el camino por el cual las influencias sociales, desde la familia hasta los medios de comunicación, moldean nuestras percepciones políticas, creando lo que se conoce como subjetividad política. Y lo que aún más intrigante es que veremos cómo toda esta subjetividad política tiene el poder de determinar quiénes somos como sujetos políticos. A continuación, mi compañera les estará describiendo unas definiciones claves para entender todo este ejercicio de esta presentación de este video que estamos desarrollando. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Mariledis. Muchas gracias, compañera Juliana. Sí, a continuación, como lo menciona, las definiciones clave. Entonces, antes de adentrarnos en cuanto al tema, es esencial aclarar algunos conceptos claves. La socialización política se refiere al proceso por el cual adquirimos valores, creencias, conocimientos políticos a través de diversos agentes como lo son lo social, la familia, la educación y pues los medios de comunicación que son importantes en este tema. Subjetividad política se refiere cómo internalizamos y procesamos estas ideas y el sujeto político es la persona que toma la decisión y participa en esos asuntos políticos. Como lo mencionan los autores Álvaro Espina Botero y Muñoz, la subjetividad política es el conjunto de significados, sentimientos y emociones de la representación. Y igual el autor Alvarado que plantea que la socialización política es un proceso complejo y multidimensional que implica la interacción en las estructuras. También afirma que el sujeto es el político, aquel que se reconoce como parte de una comunidad política que tiene una identidad colectiva que actúa en función de, pues, obviamente, la comunidad de donde habita. A continuación, estaremos socializando esa pregunta clave, esa pregunta que pues nos enmarca la guía, pero que también nos lleva a nosotros a sentarnos a analizar un poco más sobre el tema de la política y cómo la psicología influye en todo esto. Entonces, la pregunta que tenemos es de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político. Ujú. Primeramente, debemos entender que el proceso de socialización política es el proceso que empieza desde muy temprano en nuestra vida. Desde la niñez empezamos a absorber todos esos valores y aptitudes políticas de nuestros padres, de nuestros familiares, y a medida que vamos creciendo, pues obviamente Ujú. absorbemos eso, tomamos eso. Y claramente esta información o desinformación que recibimos de nenes, de chicos, de pequeños, juega un papel fundamental en nosotros
como sujetos políticos. Bueno, entonces también tenemos que esta socialización puede ser un poco directa o indirecta, pero que su impacto sí o sí es innegable. O sea, el proceso de socialización político no es algo que se da o empieza cuando ya uno es adulto. Por el contrario, cuando uno es pequeño y se van formando todos esos conceptos en nuestra cabeza de, por ejemplo, de qué es política. Por ejemplo, mi caso. La socialización política que yo tuve desde nena, desde chica, es que, por ejemplo, los políticos son corruptos, que ellos roban, que algunos sí hacen para la comunidad y otros no hacen. Pero esa fue mi socialización, o sea, eso fue lo que yo absorbí de chica. Ahora, pues Ujú. ya de grande, claramente eso ha tenido una influencia en la subjetividad política, que es lo que estará explicando mi compañera a continuación. Bueno, esa influencia en la subjetividad política forma a partir de la experiencia de la socialización, lo que nombraba la compañera. Esto incluye la construcción de una identidad política. Yo pienso, compañera, que como anteriormente las familias se identificaban solamente por el Partido Liberal y Conservador, Sí, o sea, sí, las familias eran todo el núcleo como tal, y grande, porque pues por sí las familias anteriormente eran muy numerosas, sí. todas las familias se identificaban, fueran por los liberales o fueran por los Por los conservadores. Entonces conservadores, pienso sí. que esto viene, o sea, esto viene de una influencia de que lo que nombraba, sí, desde la niñez, claramente eso viene como la familia, como las creencias religiosas, bueno, las costumbres, en fin, todo eso viene como a partir de eso, ¿sí? Entonces, eso por eso es una construcción de una identidad. ¿Por quién nos identificamos? Si por la izquierda o por la derecha, ¿sí? Siempre pues se trata como de ver esa partecita. Eh, eh, por ejemplo, la adopción de preferencias partidistas y la percepción de los problemas políticos, ¿sí? Pues lo que decía. Por ejemplo, si un individuo crece en un hogar donde se valora la justicia social, es probable que desarrolle una subjetividad política que favorezca políticas que aborden estas preocupaciones, ¿sí? Exactamente. Es dependiendo de dónde proviene o qué tan Ese, ajenos somos como al tema. exacto, porque es que está relacionado, o sea, esa influencia de la subjetividad empieza en la socialización política que nosotros tenemos desde chicos, desde niños. Entonces, sí, es muy claro y muy afirmativo lo que dices, compañera, porque es que esa influencia nace, o sea, por eso dividí así la diapositiva en tres puntos, porque es que primero se da el proceso de la influencia, segundo se da, La ya influencia. tenemos nuestra subjetividad, y Ujú. tercero, la determinación del sujeto político, que es donde nosotros decimos, pues bueno, nos vamos, yo crecí en mi Ajá, familia y esto, y pienso esto, y me voy por los liberales o me voy por los conservadores. Entonces, ajá. la pregunta central de esta presentación, cómo la subjetividad política nos determina a nosotros, que somos los sujetos políticos, la respuesta está en que la subjetividad política influye en las decisiones que tomamos en nuestra vida política. Por ejemplo, si alguien con subjetividad política orientada hacia la conservación del medio ambiente es más propenso a votar a candidatos que tengan en cuenta esta ideología. Entonces, nos damos cuenta y determinamos que estos procesos, que esta pregunta como tal se divide en estos tres conceptos súper importantes, y que uno va de la mano del otro y que el otro va de la mano del otro para dar el resultado que siento yo que Ujú. es el sujeto político. De Entonces, acuerdo. sí, bueno, yo estaré explicando aquí un poco más lo de la pregunta, y mi compañera más adelante estará explicando, dará un ejemplo de cómo esta socialización se puede ver en dos actores o en dos personas distintas. Entonces, la socialización política es un proceso mediante el cual las personas adquieren sus creencias, sus valores y actitudes políticas a lo largo de su vida, como lo decíamos anteriormente. Este proceso influye en la construcción de la subjetividad política, o sea, es decir, cómo esas personas internalizan o cómo procesan esas ideas políticas.
lo que a su vez afecta claramente su identidad política, sus preferencias partidistas y sus percepciones en asuntos políticos. Ya el sujeto político, ay, disculpen. Ya el sujeto político es aquel que se ha moldeado de esa socialización política y de esa subjetividad política. Por lo tanto, la socialización política actúa como el nacimiento del sujeto político y de todos esos ciudadanos comprometidos y activos en la política. Y su influencia perdura a lo largo de toda la trayectoria de nuestra vida o del individuo, en este caso, en el Ujú. ámbito político. Porque es que si nosotros desde nene tenemos la percepción, como por ejemplo la mía, de que de pronto los políticos roban, que los políticos son corruptos y eso, a mí realmente me hace pensar mi subjetividad que todos los políticos roban. O sea, generalizo en esa parte, ¿verdad? Entonces, entonces, así, de estas dos maneras, de estos dos temas importantes, se determina el sujeto político, desde la socialización que él vive desde su nacimiento y desde la subjetividad que él toma. Así se determina el sujeto político. Entonces aquí mi compañera les estará compartiendo este ejemplo. Dándole el ejemplo. Eh, sí, entonces en este caso, el ejemplo, vamos a imaginarnos a dos individuos, a Ana y a Carlos, que han experimentado diferentes procesos de socialización política a lo largo de su vida, ¿sí? Por ejemplo, Ana creció en un hogar donde sus padres eran activistas políticos comprometidos con una ideología progresista. Desde temprana edad, Ana participaba en debates políticos en la mesa de la cena y asistía a mitines políticos con su familia. Esta socialización política moldeó su subjetividad política y a medida que creció, desarrolló fuertes creencias en temas como la justicia social y los derechos humanos, ¿sí? En contraste, o sea, al lado contrario, Carlos proviene de un entorno familiar conservador, donde las discusiones políticas eran poco comunes. Perdón, en cambio, su principal influencia política fue la radio conservadora que escuchaban sus padres en el automóvil. Durante su educación también asistió a una escuela con una orientación política conservadora. Como resultado, Carlos desarrolló una subjetividad política con énfasis en temas como la seguridad nacional y la economía de mercado. Cuando Ana y Carlos ocurrió una fusión, Ujú. llegaron a la edad de votar, sus subjetividades políticas influyeron en sus elecciones. Ana se involucró en campañas progresistas y votó por candidatos que respaldaban sus creencias en la justicia social, mientras que Carlos, por otro lado, apoyó a candidatos conservadores que alineaban con su visión política. Entonces, es importante recalcar lo que hablábamos anteriormente con la compañera Juliana, la influencia que tiene esa subjetividad acerca de la política desde nuestra niñez, ¿sí? Claramente hay muchas familias de que la política viene por descendencia, es decir, mi abuelo fue gobernador, ejemplo, mi tío, mi bisabuelo fue no sé qué, mi tío fue no sé qué, o sea, todos han tenido cargos políticos o inclusive dentro de la misma familia, todos han tenido cargos políticos, sea de izquierda, sea de derecha, siempre la familia ha tenido mucha influencia política, pues eso se supone que por descendencia automáticamente eso lo va a hacer porque siempre, como lo decía en este caso, en el caso de, por ejemplo, de Ana, la familia siempre se presentaban esos temas de política, Tenían un mientras que en papel otras activo en familias, la política. exacto, mientras que en el caso de Carlos o de otras familias, la política no influencia de ninguna manera. Simplemente se hace por democracia, pero no tiene influencia, así como en otras familias. Las conclusiones. Entonces, la influencia duradera de la socialización política, nuestra socialización política ejerce una influencia significativa y duradera en nuestras creencias y comportamientos políticos a lo largo de la vida.
Comprender nuestra subjetividad política, o sea, la comprensión de esto, de cómo la socialización política afecta nuestra subjetividad, asimismo nos determina a nosotros, determina el sujeto político. Y es fundamental para participar de manera informada en la vida política. Y por último, tenemos todas esas implicaciones para la sociedad y la política, o sea, la relación política, la subjetividad política y el sujeto político tienen implicaciones profundas para la sociedad y la política en su conjunto. Los líderes políticos, los medios de comunicación y las instituciones educativas desempeñan un papel crucial en nuestra socialización política, ya que eso determina nuestra subjetividad y nos determina a nosotros como sujeto político. Bueno, aquí encontramos las referencias de las cuales utilizamos en esta presentación y finalmente damos muchísimas gracias por ver nuestro video. Gracias. Listo. Espera.